¿qué significa GNSS? Que es Global Navigation Satellite System. Yo creo que es este. Algo por el estilo. Yo en inglés como en español estamos... Traducido al español, es un sistema de navegación global por satélite, ¿sí? Y que en estas está incluidos el GPS. Hay otros sistemas de navegación por satélite que su nombre es GLONASS. Y el otro es... ay, se me olvidó. Ya se me está quedando. Este es de Estados Unidos, este es de Rusia. Y el otro es europeo. Galileo se llama. Mire, muchacha. Galileo. Ya se está revolviendo. Bueno, entonces, estos sistemas de navegación por satélite que está incluido GPS, GLONASS y Galileo, pues lo integran por una constelación de satélites. Cada uno, sí, José España. Ingeniero, fíjese que yo entrego mi teléfono, pero porque mi compu no encendía, pero ahorita pues ya encendió, entonces no sé si me puede aceptar en mi compu. No hay cuidado, pues dale. Hay un montón que están. Disculpen, no los había visto, es que... Bueno, entonces tenemos allí nuestro... eso es en sí, ¿verdad? Bueno, estos funcionan a nivel de satélite, ¿verdad? Sí. Hay, hay teléfonos que tienen una función de GPS, ¿sí? Pero en realidad no es que tengan un sensor de un sistema de navegación por satélite, sino ellos reciben su ubicación a través de la triangulación de torres telefónicas. Entonces, prácticamente usted es ubicado a través de su sistema de telefonía, pues, ¿verdad? Sí, pero no es un sistema de navegación por satélite, sino es otro sistema igual de posicionamiento, pues, a través de la telefonía, ¿verdad? Pero en sí es, vamos a ver el GNSS. En sus presentaciones, ahorita en Moodle hay dos presentaciones. Y al igual que la clase anterior, por favor, lean el contenido de eso y van a hacer un resumen. Acá vamos a tener 50 minutos para hacerlo, ¿sí? 45 minutos los vamos a dejar. Entonces, en esos 45 minutos ustedes van a hacer resumen de las dos presentaciones, por favor. ¿Sí? Voy a pantalla así, los dejo ustedes compartiendo. ¿Sí? Vamos a crear siempre los mismos 10 grupos, ¿verdad? Para que usted trabaje siempre en trabajo cooperativo. ¿Sí? Entonces, hay alumnos que tienen dos dispositivos. Entonces, por favor, me dicen para ubicarlos en su correspondiente grupo. ¿Sí, José Armando? No, ingeniero, solo iba a decirle que el compañero Ángel Donis no puede entrar a la reunión por Ah, problemas de internet. Si lo podría pues, aceptar. ya está Ángel Donis, ¿verdad? Sí, aceptado. Ingeniero, gracias. Disculpe que No hay tengo un cuidado, problema de internet aquí. Gracias. no hay cuidado, ¿quiénes son los que tienen dos dispositivos, por favor, y ahorita están asignados en dos grupos?
Levanten la mano, por favor. Bueno, entonces, por favor, ingresen a sus grupos para trabajar. Y no sé qué cosa, pero bueno. ¿Qué tal les fue con sus GNSS, no? Ya, espero que bien. Permita, voy a dejar de compartir esto. Realmente cartografía es fumado a mucha, todo es tecnología y ahora pues como viene la cartografía ya digital, ahora ustedes van a poner en contexto que tienen que tener incorporado toda la tecnología a la elaboración de mapas. Hay una parte de la ciencia digamos, del sistema de información geográfica que se llama geomática, que es la incorporación de tecnología ya automatizada dentro de las actividades. Entonces, aparte de la agricultura de precisión, pero muchas cosas. Pero bueno, esto es parte el sistema de posicionamiento global es parte de poder elaborar una buena cartografía. Para eso, pues, vamos a compartir ¿qué pasó? Vamos a compartir un videíto para que ustedes observen. Yo creo que algunos grupos lo hicieron, buscaron videos, ¿verdad? Referente a esto, pero vamos a observar la siguiente animación. ¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas aplicaciones pueden ubicarnos en cualquier lugar del planeta? Bueno, gracias al desarrollo de la tecnología en el uso de satélites, se crearon dispositivos que facilitan la ubicación de lugares y rutas. Uno de ellos es el GPS. El GPS, conocido como Sistema de Posicionamiento Global, es un sistema mundial de navegación, desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América. Este sistema fue diseñado por Roger Easton, el cual fue puesto en órbita en el año de 1978, para proporcionar a los usuarios información sobre su posicionamiento, navegación y cronometría. Actualmente el GPS ha ido evolucionando con el pasar del tiempo, encontrando mayor precisión y seguridad para los usuarios, tanto en mar, aire y tierra. El GPS tiene tres componentes, el espacial, el de control y el de usuario. El componente espacial está constituido por una constelación de 24 satélites en órbita terrestre aproximadamente a 20.200 kilómetros, distribuidos en 6 planos orbitales. Fue concebido de manera que existan como mínimo 4 satélites visibles por encima del horizonte en cualquier punto de la superficie y en cualquier altura. El componente de control está constituido por 5 estaciones de rastreo distribuidas a lo largo del globo y una estación de control principal. Este componente rastrea los satélites, actualiza sus posiciones orbitales, calibra y sincroniza sus relojes. Otra función importante es determinar las órbitas de cada satélite y prever su trayectoria durante las 24 horas siguientes. Esta información es enviada a cada satélite para después ser transmitida por este, informando al receptor local dónde es posible encontrar el satélite. El componente de usuario incluye todos aquellos que usan un receptor GPS para recibir y convertir la señal del GPS en posición, velocidad y tiempo. Incluye además todos los elementos necesarios en este proceso, como las antenas y el software de procesamiento. Los fundamentos básicos del GPS se basan en la determinación de la distancia entre un punto, el receptor, a otros de referencia, los satélites. Sabiendo la distancia que nos separa de 3 puntos, podemos determinar nuestra posición relativa a esos mismos 3 puntos a través de la intersección de 3 circunferencias, cuyos radios son las distancias medidas entre el receptor y los satélites. En la realidad, son necesarios como mínimo 4 satélites para determinar nuestra posición correctamente.
Cada satélite transmite una señal que es recibida por el receptor. Este, por su parte, mide el tiempo que las señales tardan en llegar hasta él. Multiplicando el tiempo medido por la velocidad de la señal, obtenemos la distancia receptor-satélite. Sin embargo, el posicionamiento satelital no es así de simple. Cada satélite GPS emite continuamente un mensaje de navegación a 50 bits por segundo. La señal GPS proporciona la hora de la semana precisa de acuerdo con el reloj atómico a bordo del satélite, el número de semanas GPS y un informe de estado para el satélite, de manera que puede deducirse si es defectuoso. Cada transmisión dura 30 segundos y lleva 1500 bits de datos codificados. Esta pequeña cantidad de datos está codificada con una secuencia pseudo-aleatoria PRN de alta velocidad que es diferente para cada satélite. Los receptores GPS conocen los códigos PRN de cada satélite y por ello no solo pueden decodificar la señal, sino que la pueden distinguir entre diferentes satélites. Las transmisiones son cronometradas para empezar de forma precisa en el minuto y en el medio minuto. El GPS, como nosotros lo utilizamos, es relativamente preciso, pero no es suficiente para algunas aplicaciones más delicadas por razón de seguridad evidente. El sistema funciona así. Las estaciones terrestres filtran la señal, comparando las posiciones con las proporcionadas por satélites GPS. El sistema tiene en cuenta las condiciones atmosféricas que alteran la calidad de la señal. Las correcciones se envían a un satélite geoestacionario que devuelve la señal corregida a la Tierra, así proporcionando mayor precisión y seguridad en la señal. Para poder obtener la precisión hay que tomar en consideración los factores que afectan la calidad de los datos, como los errores propios del satélite, en el cual se encuentran los errores orbitales. Este afecta la determinación de la posición del satélite en un instante determinado, originado debido a que no se conoce con exactitud necesaria las órbitas de los satélites. Otros errores del satélite que existen es el error del reloj y los errores de configuración geométrica. Este último es efecto en la ubicación de los satélites, en el cual se utiliza parámetros de dilución de precisión geométrica. De igual forma se encuentran los errores en la recepción. Este depende tanto del modo de medición como el tipo de receptor que se utiliza y como la desviación del ruido producido en el centro de la fase de la antena. Y finalmente se tienen los errores originados por el medio de propagación, que se puede llegar a ser interrumpido por edificaciones en la superficie terrestre o por la refracción de la ionosfera o troposfera, reduciendo la velocidad de la señal. Finalmente, es importante mencionar que este sistema se puede utilizar en diferentes actividades, como el levantamiento topográfico de grandes extensiones en zonas de difícil acceso, permitiendo el menor uso de personal y de tiempo en la recolección de los datos. Por eso, es importante tomar en cuenta el GPS a la hora de ejecutar alguna actividad científica o profesional del día a día. Bueno, ¿qué les pareció el videíto? ¿Preguntas respecto a la navegación? Mi gatito como que ya le di de comer y ya está. Se adapta a lo que ustedes pudieron buscar y basados en la presentación, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Realmente, en teoría, el posicionamiento de un lugar se basa en al menos la señal de 3 satélites, ¿no? ¿Sí? Preguntando en el segmento espacial, en el sistema GPS, ¿cuántos satélites existen? Pregunta. ¿Quién sabe cuántos satélites existen en el segmento Byron? Creo que son 24. 24, ¿verdad? Pero en realidad son 27 satélites, ¿verdad? 24 están en funcionamiento y 3 satélites que están en reserva. A eso se le llaman SPAR. Funcionan cuando hay algún satélite está dañado o en mantenimiento. Comúnmente se hacen misiones espaciales para ir a estos lugares de, digamos, localización de estos satélites para darles un mantenimiento o repararlos por cualquier circunstancia.
Entonces, cuando ocurre eso, pues estos satélites Spark o de reserva empiezan a funcionar. De los 24 satélites que están funcionando aquí, donde usted está, ¿cuántos satélites tenemos como mínimo? Debemos de tener como mínimo en nuestro hemisferio, pues, ¿verdad? Que imaginario que tenemos nosotros, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos satélites tenemos ahorita disponibles, Ángel? 4. ¿Me manda? 4. 4. ¿Alguien más? ¿Sí, Jorge? Son 3. 3, bueno. Habíamos comentado que para localizar un punto debíamos de tener al menos la señal de 3 satélites, ¿verdad? Pero nosotros ahorita, ¿cuántos satélites tenemos disponibles en nuestro hemisferio? Esa sería nuestra pregunta ahorita. ¿Alguien más sabe? ¿Cuántos satélites podríamos tener ahorita en nuestro hemisferio? ¿Sí, José España? 11. 11. Bueno, en teoría es de 11 a 12, ¿verdad? Si este es el globo terráqueo, este es el Ecuador, y este sería el polo norte, ¿verdad? Este sería el polo sur. Entonces este sería meridiano, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos al menos 12 satélites. Si este sería el hemisferio, ¿sí? Tenemos repartidos 12 satélites, ¿no? 12 satélites de esta parte y aquí hay 12 satélites de esta parte. Al menos debemos de tener 12 satélites en de la constelación satelital debemos de tener 12 unidades si nosotros nos encontramos como por aquí. ¿Me sé explicar? ¿Sí? Entonces, hay 3 segmentos. ¿Cuáles son los segmentos que tenemos nosotros en los sistemas GNSS? ¿Cuántos segmentos hay? ¿Cuántos segmentos hay en el sistema GNSS? ¿Ángel Tonis? Hay 3 segmentos. Ajá. El espacial, el de usuario y el de control. El espacial, usuario y qué más? De control. De control, ¿verdad? Sí. Permítame, jóvenes, permítame un momentito. Bueno, entonces el segmento espacial está constituido por la constelación de satélites que están en órbita, ¿no? Sí, en el espacio. ¿Sí? Estos emiten señales de radio, ¿verdad? Con una frecuencia específica. Por eso es que, digamos, estas frecuencias de radio es como que las frecuencias que ustedes tienen en su radioreceptor, ¿verdad? ¿Sí? En las emisoras de radio. Entonces, ¿cómo identifican cada satélite? Porque cada tiene una frecuencia específica, ¿no? Entonces, el otro segmento, digamos, este es el segmento espacial, ¿verdad? Vamos a definir ahorita cómo funciona el GPS, ¿sí? Entonces, habíamos visto de que está el segmento usuario, ¿sí? El segmento control, y este segmento control, como su nombre lo indica, mantiene el orden en el sistema, ¿no? ¿Sí? En el sistema GPS hay una estación de control. En el segmento control hay una estación de control y 4 monitoras, ¿sí? Entonces, en esta estación monitora, lo que hace es observar a los satélites, no observar, sino captar la información de los satélites, ¿verdad?
esta estación de control también tiene función de monitora, ¿no? Entonces, lo que hace el satélite es que este envía una señal. Y es captada por, voy a cambiar. Lo vamos a hacer con flechita. Entonces, envía una señal y esta es captada por la estación de monitoreo. La estación de monitoreo lo que hace es que envía la información a la estación de control, ¿verdad? Dándole los datos de este satélite, ¿sí? Como vieron en el video, de toda esta información, pues, la hora en que fue enviada la información, ¿verdad? La fecha y todo el asunto. Y la recepciona, calcula la distancia que hay del satélite al receptor. Envía toda la información al control y el control lo que hace es un procesamiento. Aquí lo que hace es que procesa la información. Entonces, al captar la información, envía ya la información corregida al satélite, ¿sí? Con la ubicación exacta donde se encuentra, para que pues, pueda emitir una... Pero antes voy a dibujar. Aquí voy a dibujar a este cuate de... ¿sí? Este es un news, ¿verdad? Este es un news. Entonces, lo que hace ya el sistema es que ya corregida la información le envía al receptor usuario, ¿sí? Ese es en sí cómo funciona el sistema de posicionamiento global, digamos los sistemas GNS, ¿verdad? Entonces tenemos el segmento espacial, segmento control y el sistema usuario. Este sería como un esquema operativo de cómo funciona el sistema de posicionamiento global, ¿sí? ¿Tienen dudas sobre cómo funciona el GPS? ¿Cómo funcionan los GNSS? ¿Alguien tiene duda? ¿O tienen preguntas? ¿Sí, Melanie Vivas? No tengo preguntas, ingeniero, pero es que me gustó su dibujo. Ah, mira qué bonito. Oh, me clavo. Como pueden observar, esta es otra también forma de poder aprender, ¿no? ¿Sí? Haciendo esquemas operativos de los diferentes elementos que ustedes pueden observar. Y este sería un ejemplo de cómo es que funciona la parte operativa. También en las presentaciones está, pero pues ustedes pueden ir haciendo sus resúmenes de esta forma, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Tienen preguntas sobre, sobre el sistema de posicionamiento global? Bueno, sigamos. Bueno, habían visto en el video de que hay errores que cometen en la parte que puedan afectar a las lecturas o la recepción de la información emitida por los satélites, ¿verdad? Hay una infinidad, ¿verdad? Ahí están las cuestiones atmosféricas, las cuestiones de emisiones tanto de la frecuencia de radio, ¿verdad? Cuestiones atmosféricas mismas, ¿sí? Bueno, infinidad, un sinfín de bastantes cosas, ¿no? ¿Sí? Pero en realidad hay errores frecuentes de que nosotros podemos, esos errores que existen
en el espacio, en el satélite, en la atmósfera, nosotros no los podemos controlar porque son fenómenos naturales, ¿sí? Y tampoco podemos estar como, ahorita el vehículo tiene baja la llanta, pues pasamos a la gasolinera y le echamos aire y va, no hay clavo. Pero estamos hablando que está a 17,000 kilómetros, a 20,000 kilómetros, y ir para allá sí es un poco costoso y no es tan sencillo. Entonces, pero estos elementos que nosotros vamos a ver ahorita, sí nosotros los podemos corregir, ¿verdad? Sí. Hay condiciones en las cuales nuestra recepción de señal de GPS puede ser afectada, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver, vamos a dibujar aquí un news. Aquí estamos el news, ¿va? Es la promoción que 21-23, ¿va? Bueno, hay otros que vienen de la 20, ¿verdad? 23 que son super news, ¿verdad? Son news, ¿verdad? Super news. Bueno, promoción, ¿va? Entonces, ahí, ¿cómo se llama? Como son señales de radio, cuando hay interferencia por objetos, la señal rebota, ¿no? Sí. Si aquí viene la señal, estamos hablando que esta es la señal, lo que hace es que esta rebota, ¿no? Puede rebotar de este lado. Entonces, también, si existe, digamos aquí, este es un lago, ¿verdad? Digamos laguna. Lago, y aquí tenemos nuestro satélite y envían la señal. Entonces, probablemente la señal que usted está localizando, o sea que sea la ubicación del lago, ¿verdad? Sí. Entonces, los cuerpos reflectantes como cuerpos de agua, ¿verdad? Vehículos que tienen pintura incluso reluciente o de colores muy reflectantes, ¿no? Hay el gris, ¿verdad? Gris muy pulido, láminas nuevas, ¿verdad? News, ¿verdad? Sí, láminas news como usted, ¿verdad? Afectan mucho la señal porque captan la ubicación de la parte de donde está reflectando. O sea, en lugar de darle la posición de esta parte, están dando la posición del lado, ¿verdad? ¿Sí? En este sentido, pues cuando existen, ¿cómo se llama? Cuando existen objetos que limitan la señal de GPS de los satélites, entonces, pues esperamos a que exista. No que se mueva pues, ¿verdad? Porque esto casi que no va a pasar, que son geoestacionarios. Entonces, se espera a que emitan señal varios satélites a la par, ¿verdad? ¿Sí? Para este error, que son las medios reflectantes, lo que se hace es que se estima el doble de tiempo para la recepción de señal, ¿verdad? Sí. Si usted, pues, tenía 15 minutos, ¿verdad? Para captar la señal, pues yo le recomiendo que lo haga en 30. Para que esta reflectancia se disipe y ya después solamente quede con la corregida. Voy a pintarlo de otro color. Para que esto se corrija, ¿sí? En lugar de tener la reflectancia del lago, pues se obtiene una lectura ya corregida, que ya se mantiene el receptor de señal GPS más tiempo activado, ¿no? ¿Sí? De todas, otro asunto que afecta la señal, ¿no? ¿Sí? Ese se llama PDOP. Position Dilution of Position. Ajá, miren, hasta en inglés le estoy hablando.
Es la posición diluida de la posición, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa que el receptor de señal de GPS, si solo recibe señal de un segmento del hemisferio, en este caso, el PDOP, en este caso es menor. Vamos a poner aquí menor. ¿Sí? Entonces, el PDOP, cuando es menor, tenemos mala señal porque no hay muy buena triangulación. Pero si tenemos un PDOP, ejemplo, aquí tenemos, ya, y tenemos señal que recibe este cuate, pero así, muy triangular, entonces este PDOP es mayor, ¿sí? Entonces, eso significa que tenemos más diluida nuestra información. Entonces, por lo tanto, la triangulación en nuestra ubicación a través de la señal de los satélites es mejor, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un PDOP bien distribuido por nuestros satélites, pues vamos a tener una mejor lectura, ¿verdad? ¿Sí? Como les comentaba en el video, también en base al usuario, hay tres tipos de receptor de señal de GPS, ¿sí? Uno es para geodésicos, o sea que el error mínimo está medido en milímetros. Tenemos receptores topográficos, ¿verdad? ¿Sí? En el cual tenemos errores submétricos, o sea que varían de 1 centímetro a 99 centímetros, ¿verdad? El error. Y los navegadores, ¿verdad? Sí, que nosotros tenemos, que nosotros utilizamos, que tienen, pues, mayor al metro, ¿no? Que estamos hablando de 2, 3 metros, ¿verdad? Sí. ¿Sí, José España? Ingeniero, podría decir otra vez el rol geodésico y el otro. Ah, ya. El geodésico es milimétrico, ¿verdad? Pues tiene unos 2 o 3 milímetros o 5 milímetros máximo de error, ¿verdad? De ubicación, ¿sí? Los topográficos son submétricos, o sea que tienen menor al metro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? Y los navegadores, pues, nos sirven, como su nombre lo indica, para navegar, ¿sí? Navegación terrestre y aérea y también marítima, ¿sí? Dependiendo del uso, pues también es el valor de nuestro receptor de señal de GPS, ¿sí? Si tenemos un receptor geodésico, pues ese cuesta alrededor de unos 15,000, 20,000 dólares, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y que este receptor no trabaja solamente uno, pues, sino tiene que existir al menos dos, porque se hace un proceso que se llama corrección diferencial, ¿sí? Y esa corrección diferencial hace que la lectura de ese receptor sea precisa, ¿no? ¿Sí? En cuanto a su ubicación. También el submétrico utiliza este proceso, ¿verdad? Pero los componentes de sus antenas de recepción son diferentes, ¿verdad? Esos vienen costando alrededor de unos 5,000, pues, o 10,000 dólares, dependiendo la marca, ¿sí? Y los navegadores, pues, esos navegadores van desde 100 dólares, ¿verdad? A 1,000 dólares, pues, ¿verdad? 1,500 dólares por ahí, dependiendo qué aplicaciones ustedes les pueden incluir, ¿sí? En los navegadores, pues, hay buenos, ¿verdad? He utilizado, no es que me esté pagando Garmin, pero Garmin, pues, tiene el 64S, tiene, pues, un error con cielo despejado y todo el asunto, pues, alrededor de 2 metros, 3 metros, ¿verdad? Sí. Otro asunto que se me había olvidado comentarles, ¿verdad? Ya que estamos aquí. Otro valor que afecta, pues, es la nubosidad. Si aquí hay nubes, cuando el cielo esté nublado, ¿verdad? No significa que va a llover, sino también afecta nuestra señal de GPS, porque eso hace como una pared, ¿verdad? Cuando los días son nublados, pues
las lecturas de nuestro receptor de GPS, pues puede ser vulnerable, ¿verdad? En cuanto a su exactitud. ¿Y cómo hacemos para corregir eso? Pues aumentando pues el tiempo, ¿verdad? De lectura, ¿verdad? Entonces, ya se me había pasado, ¿verdad? Pero, entonces, si su teléfono tiene una aplicación de Google Maps o Google Earth, ¿verdad? No piensen de que sea a través de un satélite, a no ser de que dentro del el aparato, su aparato tenga un dispositivo, ¿cómo se llama? Un componente, ¿verdad? Electrónico de recepción de señal de GPS, ¿sí? Pero no es común encontrarlo, ¿verdad? Su ubicación se basa en la triangulación de las antenas de telefonía, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, después de ver todo esto, necesito saber si hemos comprendido la temática de los GNSS. De lo que ustedes leyeron, ¿tienen dudas respecto a lo que vimos ahorita en esta media hora? ¿Tienen dudas? ¿Sí, José España? Yo no me quedo duda con lo de los satélites por órbita. Digamos, van a haber 27 satélites en total. 3 en reserva y 24 así en Ajá. función. Y esos 4 satélites por órbita, ¿cuáles son? Ya, digamos, esta es una órbita, ¿eh? Vamos a hacer esta órbita. Entonces, aquí hay un satélite, aquí hay otro satélite y aquí hay otro satélite. Son 4 satélites en esta órbita. Esta es una órbita, ¿eh? Perdón ahí. No sé si me supe explicar. Digamos, esos satélites van a servir para nosotros ubicarnos. Ya, es que estos satélites están dando vueltas aquí, ¿ve? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, hay 6 órbitas, ¿verdad? Aquí hay otra órbita, ¿verdad? Entonces, aquí hay otros 6. Otros 4, ¿verdad? Sí. Entonces, hay 6 órbitas donde en cada órbita hay 4 satélites, ¿sí? Y entre una de estas órbitas hay un SPAR, pues, ¿verdad? Una de esas 6 órbitas, ahí alternados, hay órbitas que tienen 5 satélites, que y uno sería el SPAR. ¿Me sé explicar? ¿Sí? Y los 12 satélites que había dicho, ¿para Los qué? 12 satélites tienen que estar a puro tubo aquí. ¿Sí? Aquí hay 12 satélites. Y aquí hay 12 satélites. O sea, 12 satélites hay de este lado y 12 de este lado. ¿Sí? Pregunta. ¿Sí? Son 12 por hemisferio. 12 por hemisferio. ¿Sí? Pues sí, gracias. Ahora bien, pero este es el sistema GPS, ¿verdad? El GLONASS también tiene una constelación de 20 a 24 satélites, ¿verdad? Y el Galileo también, o sea que cada componente. ¿Quién investigó cómo se llama el japonés? El sistema japonés. QZSS. ¿Ya? ¿Alguien encontró de Japón? El tamaño del ¿Ah? la distancia que recorre el río en el mapa. No, perdón. No escuché. ¿Qué pasó, Ángel? Yo lo encontré. Se llama ¿qué es el QZSS o el Quad Satellite System? Mejor escríbanlo en el chat. Kender, ¿qué pasó? Sí, ingeniero, es el QZSS. QZSS, ¿verdad? El de Israel, ¿verdad? O sea, todos estos sistemas tienen al menos de unos 20 a 24 satélites. Imagínense, vimos 3 más, son 8, ¿verdad? 8 sistemas. 8 por 24. ¿Cuántos satélites hay arriba? 192. Imagínense 192 satélites que tienen un sistema de posicionamiento global. Aparte son los
satélites que se encuentran de telecomunicaciones, ¿verdad? Telefonía, aparte son los satélites de imágenes de que captan información, ¿verdad? Información de la superficie terrestre, de clima, de tormenta, un montón. Imagínense cuántos hay satélites ahí arriba. Bastante, va mucho. O sea que prácticamente lo que están haciendo ahora, los componentes, ahora nuestros receptores de señal de GPS tienen el sistema de posicionamiento global, tienen GPS, tienen GLONASS y tienen Galileo. Entonces, en lugar de tener 12, aquí tienen 12 y aquí tienen 12, entonces tenemos 36 satélites disponibles para nuestro posicionamiento. O sea que conforme vayamos avanzando, conforme el tiempo, más constelaciones de satélite van a tener mayor recepción nuestros receptores de señal GPS. Entonces nuestras posiciones van a ser más exactas. ¿Me supe explicar? Ángel Donis. Perdón, ingeniero, la dejé levantar. Ok, bueno. Entonces, en pocas palabras, ese es así como está nuestro mundo de sistema de posicionamiento global. Y el GPS no es el único. GPS es el que nosotros utilizamos como base, como nosotros somos agringados, ¿no, mucha? No pues sí, somos influenciables por los gringos, entonces ahí tenemos nuestros GPS. Estamos influenciados por el GPS, pero también tenemos GLONASS, Galileo y los otros sistemas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me supe explicar cómo está la cosa? Ok, gracias. Bueno, al menos ya tengo ingeniero. Solo las diapositivas que hemos trabajado haciendo sí va a ser hasta el GPS, ¿no, muchachos? Sí. Y también va a entrar la práctica 2, que es la de ubicación de los puntos de las coordenadas, ¿verdad? Sí. Y cálculo también de área, cálculo de escala también, y la variación magnética, que eso no lo hemos evaluado, que ahorita pues se va a evaluar en esa parte práctica, ¿sí? ¿Estamos bien? Ok, ¿sigo eso español? Ingeniero, la variación magnética solo son los cálculos, ¿verdad? Sí, solo son cálculos, nada, ¿sí? Ok. Cheque, mucha. Bueno, para mí ha sido un gusto haber estado y bueno, nos pasamos 5 minutillos, ¿verdad? Pero lamento mucho haberles tomado el tiempo, pero creo que la temática está bastante bonita para poder discutir. Bueno, casi solo hablé, pero espero que hayan comprendido. Estuve viendo grupo por grupo y sí, estuvieron trabajando. Y eso significa que quieren aprender, ¿verdad? Sí, esperemos que lo evidencien las evaluaciones parciales, ¿verdad? Que pues la primera sí me sorprendió, había muy buenas notas, ¿verdad? Y esperemos que ahorita se recuperen, ¿verdad? Si se dan cuenta, hay poco contenido de teórico, ¿verdad? Esperemos que puedan salir adelante, ¿no? Entonces, jóvenes, un fuerte abrazo, ¿verdad? Nos seguimos viendo a través de la cámara. Yo, pues, bueno, ustedes al menos, ¿verdad? Pues, sí, Jennifer, órale, Kender, ¿verdad? Pero estoy hablando con el compañero Víctor Moscoso y me comenta que en práctica también vieron la ubicación de puntos, ¿verdad? Las coordenadas, cómo calcular coordenadas y todo. Entonces estamos bien, ¿ok? Bajones, excelente, nos vemos. Órale. ¿Sigo en español? Ingeniero. Ingeniero, ¿hay que imprimir un mapa en común o el mapa que nosotros tenemos? Ya, sí tienen razón, ahorita les voy a subir a la plataforma la hoja cartográfica que van a imprimir porque es otra hoja cartográfica, ¿verdad? Sí, no es la que ustedes utilizan. Bueno, entonces nos vemos, jóvenes, feliz día. Gracias por recordarme ahí la hoja cartográfica y